Continuamos con la entrevista de la tarde de hoy con Ramírez Novas desde Duvergé para el mundo. Vamos ahora con el tema de los ingenios o trapiches. Él va a desarrollar porque sus padres fueron propietarios de diferentes trapiches en Duvergé. No soy yo lo que voy a contar, sino va Tibardo no, el Tibardo es su hermano, Lelén, el famoso Lelén, un hombre que los dameros le deben mucho, cuando él estaba en Santo Domingo, República Dominicana. No es que República Dominicana se llama Santo Domingo, como mucha gente en el extranjero dice, voy para Santo Domingo. Pueden ir para Santiago y dicen que voy para Santo Domingo. No. Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. Nosotros estamos en el municipio de Duvergé o en la ciudad de Duvergé, que corresponde a la provincia de Independencia. Vamos a hablar de los trapiches. Duvergé fue una potencia agroartesanal porque hacían diferentes variedades de la caña de azúcar. Buenas tardes. Vamos a hablar con el tema de los trapiches o ingenios en Duvergé. Vamos a contarle toda la historia que sabemos con relación a los trapiches o los ingenios. Adelante, los micrófonos son de usted. Ok, el abuelo mío en vida me contó que él tenía un trapiche en Vingan. Para mí, la diferencia entre trapiche e ingenio lo determina el final del proceso de la materia y la fuente locomotora para manejar la maquinaria con la que se procesaba. En los ingenios se usaba una energía diferente para mover la maquinaria y al final terminaban con azúcar. En el trapiche, el elemento locomotor eran o bueyes o caballos y generalmente terminaba el proceso, el producto del jugo de caña terminaba en dulcedeo, melado o raspadura, dependiendo del dueño de la caña, no del dueño del equipo, del trapiche. Entonces el abuelo mío, Alejandro Ramírez, tuvo su primer trapiche en Vengan a Ver. Luego él adquirió una pequeña porción de tierra frente a las piscinas de Sixto Cueva. Hoy en día esa propiedad es de Sixto. Entonces ahí él instaló su trapiche y estuvo por muchos años procesando. Pero luego él pensó de que la tecnología debía cambiar y no seguir con ese tipo de maquinaria o de equipo, de instrumentos para extraer el jugo de la caña, sino que él hizo una compra de un trapiche de hierro en Francia. De Francia lo entró aquí a Duvergé vía Haití, Puerto Príncipe. En ese entonces me van a preguntar que por qué carretera. No, la vía era Puerto Príncipe, el lago de Haití, Laja, Boquecachón. Ahí embarcaban entonces el lago Enriquillo y aquí por la Arenita, por donde termina el lago Enriquillo, en la parte este, había un muelle. Entonces él desembarcó por ese muelle y trajo todos los equipos en hierro y lo guardó en casa de su hija Zenaida Ramírez, o sea, Kika, la mamá de José Kika. Ese trapiche estuvo ahí más o menos como hasta los años 80, el cual el primo pues, cogió y se deshizo de eso.
El abuelo mío, para ese trapiche en hierro, adquirieron unas tierras ahí entre el camino principal que va para Los Cocos y el callejón de los Carrizos, exactamente la misma esquina. Era que lo iba a hacer, adquirió esa porción de tierra, hizo las enramadas, hizo las hornallas, donde estaban colocadas, vamos a llamarle así, las pailas, que en ese entonces nosotros le llamábamos esos pailones, que era donde se hervía y se procesaba el jugo de caña. Entonces él tenía su trapiche ahí. Posteriormente ese trapiche pasó a ser propiedad de mi papá, Arcadio, cuando se desmanteló el que tenía frente a Sitio. Cuando se comenzaba a moler caña, el proceso de molienda era continuo, no se dormía. No se dormía, era continuo. Los dueños de la caña no eran los dueños de los ingenios, sino eran particulares que usaban el ingenio, y por el uso del ingenio ellos pagaban en raspadura dependiendo de la cantidad de burros de caña que se molieran. Cuando hablan de burro de caña, ¿era el medio de transporte que se utilizaba en esa época? ¿O caballo? No, el burro de caña era una unidad de medida. Ah, ok, perfecto, continúe. Una unidad de medida. Entonces, cuando se procesaba el guarapo, también cuando se llevaban de la canoa que tenía el trapiche para colectar el guarapo, entonces se sacaba de ahí la cantidad de latas, ¿no?, que tenían como unidad de medida, se echaban en los fondos, en los pailones, a hervir, se hervía, y entonces para purificar un poco y sacar un poco de impureza, se le echaba cal viva, y la impureza subía, se le sacaba eso, que a eso que se le sacaba de ahí era que se le tenía el nombre de cachaza. La cachaza era la basura que se le sacaba cuando se estaba hirviendo. ¿Qué hacían con esa cachaza? No, se botaba. Se botaba. Entonces en el proceso se hervía, entonces se iba espesando el guarapo, entonces llegaba a un punto que se llamaba dulcedeo. El dulcedeo era como una melaza, como una miel de abeja, que tenía la característica propia de que si tú comías dulce de deo con una cuchara, no hay problema. Pero si en lugar de la cuchara usted cogía y le metía el dedo y se lo comía con el dedo, el sobrante, cuando amanecía, entonces amanecía azucarada, como si fuera azúcar parda. Por eso le llamaban dulce de deo, porque tenía ese carácter. Ok, ¿qué cantidad de personas se enfrascaba o utilizaban en un corte de caña y en una molienda? Incluyendo el que está cortando la caña, el que está transportando la caña, el que está moliendo la caña, el que está meneando las calderas y el que está envasando, y a quien se le vendía esa mercancía. El responsable de manejar el proceso de cocción se le conocía como fondero. En el trapiche era manejado una persona que era la responsable de arriar los bueyes permanentemente. O sea, él estaba dando vueltas detrás de los bueyes. Entonces había donde se pasaba, había uno que estaba pasando la caña, y del otro lado había otro que la recibía y la retornaba, porque el trapiche tenía tres masas, una central y dos laterales. Entonces la central con la lateral de la derecha se entraba la caña, pasaba al otro lado. Entonces el que recibía ese bagazo que pasó por ahí, la retornaba con la masa central, pero con la otra masa individual, la retornaba, entonces de ahí se botaba el bagazo ya sin jugo. ¿Con qué utilizaban las calderas para darle energía para hervir el guarapo? Generalmente con madera de zacaciá, palos de zacaciá se cortaban. ¿Y por qué no utilizaban el bagazo de caña? No, el bagazo de caña lo que hacía es que había un punto en el propio ingenio donde se tiraba el bagazo de caña,
y cuando estaba ya seco se le daba candela y se convertía en ceniza. Yo digo, ¿por qué no lo utilizaban como combustible? No, ahí no sé darte la explicación. Ok, No perfecto. sé darte la explicación. Yo le preguntaba al principio qué cantidad de personas se involucraban en un proceso. Promedio 3 en el ingenio por turno. Ujú. Un fondero, mínimo 4 que hacían el vaciado a las cajetas y batían para espesarla en la batea de recepción con paletas como si fueran remos de yola, y el personal de la cocina, que generalmente eran 5 o 6 mujeres. El dueño de la caña era el dueño de la raspadura normalmente, o le compraban el dueño del ingenio las cañas no sé si se llamaban colonos, No, pero dueño de caña, no. de las plantaciones de cañas. Los dueños de plantaciones de caña lo que hacían era que hablaban primero con el dueño del ingenio a ver si el trapiche no estaba comprometido. Si no estaba comprometido, se le decía que sí, que podía moler. Entonces él comenzaba primero a cargar la leña. Después que él cargaba toda la leña que estaba ahí en el trapiche, toda su leña, entonces le decía cuándo comenzaba a cargar la caña. ¿El trapiche lo alquilaban? Sí. Okay. Y la forma de pago era dependiendo de la cantidad de raspadura terminada en cajeta ¿Usted me puede decir qué cantidad de raspadura hacían en cada molienda? Si usted tiene algún número. No, ahí yo no tengo información con quien tú podrías conseguir un poquito, tal vez, de información es con Tibardo. Tibardo es mi hermano. Su hermano. Y eso por asunto de edad. Okay. Con relación, ¿qué tiempo duraba el tiro de la caña y la molienda? Bueno, uno de los clientes, una de las personas que molía allá, era Gelo Maía. Por ejemplo, Gelo Maía tenía una plantación de caña que duraba 30 días sin dormir, moliendo caña. ¿El turno, cuántos turnos hacían en 24 horas? No, corrido. No, ¿cuántos turnos? Es decir, cambiaban el personal. 3, 2. Bueno, era que no se detenían porque los pailones para hervir no podían estar vacíos. No, yo estoy diciendo el personal. ¿Cuántos turnos tenían del personal? Es decir, tenía una persona que duraba 8 horas trabajando, después tenía otra persona 8 horas más, ¿o no? No se trabajaba por hora, sino corrido. Sí, yo dije corrido, había un grupo con la misma persona. No, había un grupo que estaba durmiendo. Exacto. Y el otro estaba trabajando. Entonces, ¿cuántos turnos eran? No, eso no tengo información sobre eso. No tengo información. ¿A quién le vendían esa raspadura? Bueno, los dueños de la molienda, no sé a quién, pero lo que mi papá recibía por pago del uso del trapiche, mi papá se la daba a mi mamá, que tenía un negocito de ir a Neiva los miércoles y los sábados. Mi mamá se la llevaba a Neiva, lo vendía en Neiva, y con ese dinero ella compraba habichuelas, qué sé yo, para sus negocios, y venía de ella para acá con la carga. O sea, hacía esa, vamos a llamarla así, permuta, ¿no? ¿Cómo era que le llamaban al producto final? Raspadura. Raspadura, o sea, con ese. Raspadura. Ahora, sí. no podemos confundir la raspadura que se fabricaba en Duvergé con la pamela. Dígame la diferencia. La pamela era un tipo de raspadura que vendía Rufino Pérez Mella. ¿Dónde la hacían? Esa pamela la fabricaban en... Ay, el pobrecito este que tiene café. En Polo. En Polo. En Polo fabricaban pamela. Entonces consistía en fabricar raspadura, pero en lugar de envasarla en cajeta, ellos la hacían en forma como de torta. Sí, Y yo sé. Yo la conozco. Ellos la saborizaban con jengibre. Con jengibre, sí, yo la comí. Y la envolvían en hoja de plátano y guineo. Entonces, de barriga de plátano y guineo. Exactamente. Sí, la conozco. Pérez Mella, como su esposa era de Polo, él traía mucho ese tipo de raspadura y vendía eso. Que no la podemos confundir, que por el hecho de que no yo le estoy haciendo énfasis
porque hace poco que yo fui a un programa de radio y televisión, en el programa de Jochi Santo, el mismo golpe, y le reiteré que aquí se hacía raspadura y él me corrigió. Yo me quedé callado, yo no está bien, pero consulté a diferentes personas de Duvergé y decían y confirmaban, es que la palabra es raspadura. Sí. Aunque suene como suene, es raspadura. Raspadura. Perfecto. Vamos a hablar de otros ingenios que usted conoció. Mencióneme más o menos dónde están ubicados y los nombres de los dueños. Ok, le mencioné el de mi abuelo en Vengan. Ahí donde tiene Sixto Cueva la piscina, ahí hubo otro trapiche, pero yo no sé de quién es ese trapiche. Okay. Entonces estuvo el primero de mi abuelo, frente a Sixto, y después el segundo, que era de mi papá, el cual a mí me tocó desmantelarlo. Es decir, que cerca del ingenio que tenía Miguel Merced. No, el ingenio de Miguel Merced está entre el callejón de los Carrizos y el camino que va a los Cocos. No, yo digo para ubicarle el de usted, porque usted está dando mención, dijo el de Sixto, dijo el frente al de Sixto y ahora menciona el de usted. Para que la gente tenga una idea más o menos de dónde el que usted está mencionando, estamos diciendo como fue el último ingenio que funcionó en Duvergé, cerca de Miguel Merced. Aunque tenían otros dueños adelante, que usted lo va a mencionar. Sí, ¿Estamos en lo correcto? Sí, el de mi papá. Perfecto. Callejón de los Carrizos, esquina, camino que va a la piscina de Sixto. En la misma esquina, pero en el camino a mano derecha. Okay. Como el que va para los Cocos, entonces en el mismo callejón que uno que va para los Cocos, a la mano derecha es lo que usted está mencionando. Sí, perfecto. Ahí continuamos. Ahí estaba el de mi papá. Siga. Entonces, frente al de mi papá estaba el de Miguel Merced. Exacto. Siga. Que no fue el dueño original. Diga entonces sino los diferentes dueños que tuvo ese ingenio. Yo conocí que Hungría, el papá de Esteban Nova. ¿Pero familiar de usted entonces? Sí. Ok. Los grandes empresarios de esa época fueron ustedes los Novas. Sí. Siga. De Esteban y Bertulio. Era el dueño de ese ingenio, fue quien lo hizo. A raíz de la muerte de él, los hijos lo vendieron a Miguel Merced. Y en manos de Miguel Merced fue que se... Continuamos con los demás ingenios. Después de ese ingenio, yo conocí el ingenio de Galubrí. Dígame, el ingenio de Galubrí ¿cómo lo ubicamos desde aquí? Si tú coges la calle Las Carreras hacia Los Berros, hacia el Charca de Los Berros, entre el camino del Puente La Tuna y el camino de Los Berros, ahí donde termina la calle La Carrera, ahí estaba el ingenio de Galubrí. Más o menos ese ingenio estuvo ahí instalado como hasta los años 70, que fue cuando desapareció. Ahora, entre el camino que va para La Tuna y el camino que entra a Guayabalito, que en el medio está una propiedad de Saíto, ahí hubo otro ingenio que era de un señor de nombre Nunún, que era esposo de una hermana de Ángela Feliciano, de Linda. Por eso a Linda le decían Linda Nunún. Ese señor, aparte de tener un trapiche aquí en Duvergé, también tenía uno en Puerto Escondido. Ok, ¿cuál otro ingenio en Duvergé? El otro ingenio que yo tengo referencia de que existió fue el ingenio de Apolinar Moquete, o sea, Popó. Ese ingenio estuvo instalado donde hoy está el barrio del Palmar, donde están los Murti. Ok, a la entrada. A la entrada, sí. Ahí estuvo ese trapiche. Son los que yo hasta ahora conozco. Ahora, en Puerto Escondido tengo referencia de que en Puerto Escondido hubieron unos 5 o 6 ingenios y parte de la producción de ella de Puerto Escondido la bajaban a Duvergé y se mercadeaba por aquí.
Entonces en Puerto Escondido hubo mucha plantación de caña. Sí, una caña morada. Ok. Caña morada. El consumo de rapadura aquí en Duvergé era muy alto, porque generalmente el hombre de conuco, vamos a llamarle, generalmente le gustaba que cuando hacía convite, una de las cosas que él llevaba era rapadura, los güiros llenos de agua, y lo que le daban de desayuno a las personas que le iban a ayudar era un trozo de rapadura y agua fría. Ok, vamos a decir cuántas variedades comestibles se sacaba del guarapo de la caña. ¿Me puede mencionar? El melao, el dulcedeo Ujú. y la rapadura. Hasta ahora son los tres que yo conozco. ¿Cuál era más bueno de los cuatro? Bueno, el dulcedeo, maravilloso, porque parecía como una miel de abeja gruesa. Y la rapadura también. Decían que le daba potencia a los hombres, ¿verdad? Digo, si usted oía, si escuchaba, porque usted era niño. No veo por dónde. No lo escuchaba nunca. Tampoco lo escuchaba. Ok. Y por el contenido de la materia, no veo. Porque ni es la cal, que era lo que se le echaba para la pureza, ni es la sacarosa. No sacaban purga, como dicen los ingenios industriales que sacan purga. En Duvergé no lo conocí. Pero usted conoce la palabra purga. Sí, y la conocí, la llegué a usar. A usar. Sí. ¿Cuál es la diferencia de esa purga que sacaban los ingenios industriales Sí. a esa purga que al melao, poquito grueso, antes de llegar a dulcedeo, como decía? Porque es antes de llegar a dulcedeo, la purga, o me corrige, o no. Bueno, en el proceso yo conocí que el dulcedeo era primero, porque inclusive era un producto más fino. El melao era más grueso y más oscuro. Sí, se parecía a la melaza. Sí, y más oscuro. Ok. Entonces la purga, La yo purga. tengo entendido la que yo conocí, más oscura y más espesa que el melao. Perfecto. Ahí le dimos todas las instrucciones de los ingenios en Duvergé. ¿De qué periodo estamos hablando? Desde que usted escuchó la palabra ingenio en Duvergé. ¿O el primero lo trajo su abuelo o lo trajo su papá? No, mi abuelo. Su abuelo fue que instaló el primer ingenio en Duvergé. No, yo no sé si fue el primero. Yo lo que sé es que el abuelo mío innovó en Duvergé. Perfecto. El abuelo mío fue la primera persona que manejó ganado bajo cuerda y alambre. El abuelo mío fue el primero que usó estampa. No, espérese, porque del abuelo tuyo, de usted vamos a hablar ahora, no en esto. Vamos a hablar ahora, espérese. El tercero, antes que se me oscurezca. Ok, gracias por el tema que desarrollamos hoy, dándole conocimiento a los duvergenses, que a lo mejor ni se imaginaba que Duvergé en los 90 bajito era una potencia en agroartesanal con relación al procesamiento de caña. Es decir, que todavía está ahí latente lo que puede ser recuperar un trapiche, la raspadura que se usa todavía, porque en otros lugares, por ejemplo en Atomayor, yo conozco lo que se llama la ruta del trapiche, que van muchos turistas a visitar y le muelen su caña, se beben el jugo con hielo, con limón, se comen la raspadura, el dulce dedo. Es decir, que esos datos están latentes en Duvergé, que tiene mucha experiencia de lo que estamos hablando. Lo único que hay alguien que se arriesgue y siembre 100 tareas de caña y comience a moler. Así que gracias Ramírez Nova por los temas que estamos desarrollando en la tarde de hoy en Duvergé, Provincia Independencia, República Dominicana. Y continuamos con otros temas más adelante. Un cotejo. Diga, no se preocupe. No debemos confundir, porque yo lo he vivido, especialmente en la zona norte. Un dulcito
hechos de azúcar parda. En Que lo Yagua. monten en yagua, que le llaman rapadura. No, No. esa no es la rapadura No, del no. trapiche. Son dos cosas diferentes. Muy diferente. Eso lo Debemos expliqué de- yo en el programa de Hochi también, que Sí, son, son muy diferentes diferentes. totalmente. Eso es dulce de leche en Yagua. En yagua. Perfecto. Gracias por la aclaración. Le estamos aclarando tanto a los duvergenses como ha llegado a duvergenses como al público en general a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.